Bueno, vamos a terminar con el último bloque, o el reino perfeccionado. El reino perfeccionado. Tenemos que arrancar hablando en torno al libro de Apocalipsis, El Señor Jesucristo, llevamos 2000 años esperándolo, pero si algo nos enseñó el Antiguo Testamento es que las promesas de Dios se cumplen. Y así como ellos esperaban la llegada de un rey, de un Mesías, durante mucho tiempo ese Mesías llegó, y sin duda nosotros tenemos la total certeza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis fue escrito, aparentemente, no es totalmente seguro, por el apóstol Juan, aparentemente desterrado en la isla de Patmos hacia el final de su vida, Esa época, cuando fue escrito Apocalipsis, era una época de extrema dificultad para la iglesia cristiana, porque empezaban las persecuciones por parte del Imperio Romano, muy fuertes, en especial por Nerón y Dominiciano. Fueron los dos emperadores más brutales en torno a los cristianos. Apocalipsis está escrito en un tipo de literatura que para nosotros no es común, pero para los judíos se convirtió en común en un periodo de su vida. Durante los 400 años que se llaman años de silencio, desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, esa época se popularizó la escritura apocalíptica, y la escritura apocalíptica tiene como característica dos cosas, básicamente simbólica, pero también en torno a su propósito. El propósito es darle a la iglesia o al pueblo, en este caso de esos 400 años, la certeza de que iban a triunfar, que a pesar de las circunstancias difíciles se iba a triunfar. Esas son las características de la literatura apocalíptica, simbólica, y el propósito de triunfo. La palabra apocalipsis significa develar, y eso ocurre en el libro de Apocalipsis de que tenemos en nuestras Biblias, porque básicamente lo que sucede en el libro de Apocalipsis es como si el escritor, sea Juan u otro, quita una cortina y muestra lo que está sucediendo en el cielo. Eso es básicamente el propósito que tiene Juan al escribir el Apocalipsis. Va a quitar una cortina para que los creyentes que están viviendo una época terrible puedan ver realmente lo que está sucediendo en el cielo. El libro de Apocalipsis arranca con unas cartas del Señor Jesús a la iglesia, y estas cartas no están escritas en literatura apocalíptica, son cartas claras, y básicamente lo que enfatizan es una exhortación a la fidelidad a Él, Con eso arranca el Apocalipsis, pero a partir del capítulo 4 empieza esa literatura simbólica, y básicamente lo que empieza a mostrar desde Apocalipsis capítulo 4 es lo que está sucediendo en el cielo. Y básicamente en el Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, ¿por qué era importante esta visión para la iglesia? Porque ellos estaban viviendo como si Dios no estuviera en control, estaban persiguiendo a la iglesia, se sentían atropellados, y ellos necesitaban saber que Dios está en control, que aunque no lo veamos, Dios está reinando, Dios está en control de la situación. No es un trono vacío, Dios está allí. Así creamos, y esto en torno al transcurrir de la historia de la iglesia, así creamos que hay periodos como si Dios no estuviera haciendo nada. Dios siempre está en control. Eso es lo primero que nos muestra el libro de Apocalipsis. Rápidamente nosotros también, a través de esa develación, de ese quitar la cortina que hace Juan, vemos que allí, en el medio del trono, está el Cordero del Señor. Dice Apocalipsis 5:6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Señor
está allí en medio del trono. El versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero no será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor está reinando, el Señor está reinando. Ese es el objetivo que tiene el libro de Apocalipsis: mostrar que el Señor está reinando, así no se perciba. Para interpretar el libro de Apocalipsis, históricamente se han tomado diferentes formas para hacerlo. Como es un libro simbólico, muchas personas se preguntan qué significan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 4 jinetes, la bestia. ¿Qué representan ese simbolismo? Muchas personas creen que esto es literal, ¿no? Y pues es bien complejo interpretar Apocalipsis de forma literal. Ahora, ¿qué representan? Históricamente se han tomado las siguientes posiciones. Una posición que se llama preterista, que dice que toda esa simbología estaba hablando de las instituciones que estaban cuando Juan escribía el Apocalipsis, es decir, que la bestia era el emperador romano y todo este tipo de cosas relacionado con lo que Juan estaba viviendo. Esa es la posición preterista, de que todo lo que acontecía y se cumplía, se cumplió en el pasado, se cumplió en el pasado. Hay otra forma de estudiar Apocalipsis que se ha estudiado, y es la parte histórica, y que básicamente que la narración que tiene Apocalipsis es un relato cronológico de los eventos que van a suceder desde el siglo I hasta el final de la historia. Un relato cronológico de los eventos. Y hay otra forma que se ha tomado para estudiar Apocalipsis, que es la que se conoce como futurista, que básicamente dice que desde el capítulo 4 en adelante el Apocalipsis habla de unos eventos futuros que van a ocurrir hacia el final de la historia, que van a preceder a la venida del Señor Jesucristo. Estos son más o menos las posiciones que se toman. Ahora, cada una de esas posiciones tiene problemas, y es mejor que nosotros veamos o estudiemos el libro de Apocalipsis de esta manera: que los sellos, las trompetas, las copas tratan no de una línea de tiempo, sino que son líneas paralelas, eventos paralelos que ocurren entre la venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la diferencia entre la histórica y esta posición? Que la histórica ve cada una de estas secuencias como cronológica: termina una y empieza otra, y empieza otra, y empieza otra. Esta forma de estudio lo que lo hace ver es de manera paralela, es decir, acontecimientos o sucesos que ocurren entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. No es una línea de tiempo. Por ejemplo, y esta es una posición que se toma en torno a lo que significan algunas de estas cosas de sellos, trompetas, copas. Los 4 jinetes representan la agresión imperialista, derramamiento de sangre, inestabilidad económica y la muerte que ha marcado todas las edades hasta que Cristo regrese. Esa es una forma de interpretar sucesos que han acontecido desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque otra de las características que tiene el libro de la literatura apocalíptica es que es escrita en espiral, es decir, no es que el narrador empiece en el capítulo 1 y termine en el capítulo 22 y vaya narrando cronológicamente, sino que narra un periodo, se detiene y empieza a narrar otra vez desde el principio el mismo periodo, pero desde otro punto de vista, se detiene y después empieza a narrar otra vez el mismo periodo, pero desde otro punto de vista. Esa es una característica que tiene la literatura apocalíptica. Ahora, dentro de todos esos periodos bien complejos que traen todos estos sellos, trompetas y copas, lo que el cristiano debe saber es que el Señor está reinando, que el Señor está reinando, que no hay nada por fuera de su control. Aquí, cuando el pastor Sergio vino y tuvimos el seminario de escatología, ¿quiénes vinieron a ese seminario? Él dijo la siguiente frase: que una vez unos alumnos de un seminario salían de estudiar escatología y salían de estudiar el libro de Apocalipsis, y llegaron a una tienda donde un señor, y el señor los escuchó, y él dijo: ¿están hablando del libro de Apocalipsis? Sí, ellos pues seminaristas, teólogos, pues yo sé que habla el libro de Apocalipsis. Entonces estos en su ego dijeron: ¿qué? ¿De qué trata? No, pues que al final los cristianos ganamos, y eso es una buena posición en torno a la conclusión del libro de Apocalipsis, es un buen resumen. De eso trata
el libro de Apocalipsis. Al final los cristianos ganamos. Es una muy buena conclusión. Pero entonces esta es una manera de mirar, de estudiar el libro de Apocalipsis. No es la única, pero es una manera. Entonces lo que vamos a tocar aquí es en torno a este tipo de estudio del libro de Apocalipsis. Y básicamente lo que vemos en el libro de Apocalipsis es que se va a establecer el reino de Dios en su retorno. Pero para establecer el reino de Dios hay que echar fuera lo viejo. Hay que echar fuera lo viejo. Dios no introducirá la nueva creación que ha prometido hasta que todo lo que se ha estropeado, este viejo sistema, sea eliminado. Y entonces desde Apocalipsis 17 al 20 se utiliza un lenguaje de imágenes para describir la manera en que Dios va a eliminar completamente el mal de este mundo. Y una de esas imágenes es la caída de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, el texto bíblico dice hacia el final: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, cuando Juan escribe esto, ¿qué viene a la mente del judío de la iglesia que lo leía? ¿Qué? ¿Quién era Babilonia para los judíos? ¿Quién era? Arranquemos por la torre de Babel, ¿cierto? Arranquemos por la torre de Babel. Después viene Nabucodonosor, que destruye a Jerusalén y destruye el templo. Babilonia siempre estuvo asociada con una sociedad o cultura sin Dios. Siempre estuvo asociada a una sociedad, cultura enemiga de Dios, enemiga de Dios. Es lo que nosotros podríamos llamar hoy en día un sistema mundano, o el sistema por el cual se rige el mundo. Ese sistema que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que dice que todos vivíamos en él en otro tiempo, llevados por la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del hijo de desobediencia. Ese es ese sistema mundano. Pues Babilonia representa eso, la cultura establecida sobre bases que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en ese proceso de destrucción, el versículo 2 de Apocalipsis 17 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque es un sistema, estoy tomando esta foto de interpretación, es un sistema muy atractivo para todas las personas, aún para los creyentes. Es un sistema que es atrayente y los creyentes deben resistir esa seducción. Así que esa es la cultura de hoy, que ofrece lo que el corazón del hombre caído quiere tener, y esa es la representación de Babilonia. Ahora, el capítulo 18 muestra la caída de este sistema. En el versículo 2 dice: ha caído la gran Babilonia. En el versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El versículo 10 dice: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora vino tu juicio. Es decir, que el orgullo humano y una sociedad creada bajo bases humanistas en contra de la voluntad de Dios será destruida. En torno a este tipo de interpretación de Apocalipsis, la bestia, el falso profeta están relacionados con este tipo de interpretación que estamos tomando acá. ¿Por qué estoy enfatizando tanto este tipo de interpretación? Porque no es la única, de allá que Apocalipsis sea un texto complejo interpretado, pero estoy sobre este tipo de interpretación. Entonces, la bestia es los que representan los poderes mundanos anticristianos. El falso profeta, la ideología anticristiana mundana. Y Satanás, todos ellos, en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hace desaparecer a todo esto. A los seres humanos que también no adoran al Señor. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego. Así que vemos que es un juicio tremendo, pero que está lista la posición para la creación de un nuevo reino. El juicio es terrible, el trabajo final de Dios de la salvación se puede completar ahora, Eso en torno a una interpretación que hay en torno al libro de Apocalipsis, que es una interpretación que a muchos les gusta. Ahora, en torno a lo nuevo, la nueva creación. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en torno a la nueva creación? Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y alguien se pone triste y dice: ay, no va a haber mar. Y a mí me encanta el mar. No, hay que entender qué significaba el mar para los judíos. Para los judíos el mar era algo temeroso. Ellos nunca fueron un pueblo de navegación. Ellos siempre fueron alejados del entorno al mar. Así que cuando dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la nueva tierra pasaron y el mar ya no existía, es que ya no va a haber temor de nada oculto. Hay que entenderlo de esa manera. Los hombres también se nos dice que en esa nueva creación vamos a estar libres de la corrupción. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que lo corruptible se vestirá de incorrupción. La armonía vuelve a las relaciones. ¿Se acuerdan? Cuando el gobierno de Dios fue transgredido, la maldición vino sobre el hombre y las relaciones se deshicieron, pues la armonía vuelve a las relaciones. Isaías, hablando de este periodo, dice: el lobo y el cordero se apacentarán juntos, y el león comerá la paja con el buey. Ahora, en contraste a la Gran Babilonia, que es una ciudad, y eso tiene peso, a la Gran Babilonia, que es una ciudad con una cultura anti Dios, ¿qué hizo el hombre en Babel? Trató de construir una torre que llegara al cielo. Es el esfuerzo humano de tomar el trono de Dios. Ahora, en Apocalipsis vemos a una ciudad, pero que desciende del cielo. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de Dios. Y ese tiene un significado de que esta ciudad está bajo las bases de Dios, Babel era de esfuerzo humano, independiente de Dios. La nueva Jerusalén, una ciudad, una creación diseñada por Dios, es decir, una sociedad de Dios. No como la Babilonia, la ramera, la prostituta que se acostó con cualquier rey de la tierra porque le ofrecía lo que quería, sino que ahora viene esa nueva Jerusalén con esas bases creadas según Dios. Ahora, también nos enseña el libro de Apocalipsis que los creyentes de todas las épocas y países estarán allí. Y aquí viene y nos recuerda siempre a los herejes testigos de Jehová. El Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, esto no se puede tomar como un número literal de personas, sino que está hablando del total del pueblo de Dios. Mira, esto dice en el versículo 4. Ahora, ¿eso de qué dice? Y oí el número de los sellados, 144,000. Ahora mira el versículo 9 de Apocalipsis 7, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Ahora, 144,000 es algo que alguien puede contar con mucha paciencia, pero lo que ve a continuación Juan es un número incontable de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las naciones parados allí. Así que el número 144,000 no lo tomes de manera literal. Acordémonos que la numerología para los judíos es de mucha importancia. Entonces, hay representación de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora, en torno al templo, ¿qué nos enseña el libro de Apocalipsis? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Mire, es algo maravilloso que Dios habite en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, pero todos anhelamos el momento cuando nos encontremos con nuestro Señor. Eso no tiene parangón, encontrarnos con nuestro Señor. Y la promesa es que Dios habitará con nosotros. Ya no habrá un templo, ya no habrá un tabernáculo, sino que Dios mismo estará con nosotros. Apocalipsis 21-22 dice: y no vi en ella templo, en esa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no habrá más distancia entre nosotros y Dios, nunca más. Nunca más. Y un día será así, mis hermanos. Ese es el reino de Dios. Las promesas del reino serán cumplidas por completo en el final de los tiempos. El pueblo de Dios estará integrado por todos aquellos de todas las naciones que confían en Cristo, el verdadero Israel. Estarán unidos juntos en el lugar de Dios, la nueva creación y la nueva Jerusalén, que es el nuevo templo. Y todos ellos se someterán al gobierno de Dios y por lo tanto conocerán su bendición perfecta. El trono de Dios y del Cordero se encuentra justo en el centro de todo, y de ella fluye un río con la vida y la prosperidad de todo el mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Un reino restablecido, pero maravilloso, perfecto, glorioso. Pero mis hermanos, todo esto está aún por llegar. Y el Nuevo Testamento termina de la misma forma que terminó el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Con la expectativa de la llegada del Mesías, con la expectativa de la llegada del Mesías. Así que el Señor Jesucristo hacia el final de la Escritura dice: sí, vengo pronto. Y como el apóstol Juan, el que escribiera el Apocalipsis, decimos: sí, ven Señor Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Mis hermanos, este es el recorrido por las Escrituras de una manera lineal, cumpliendo las promesas del pueblo de Dios en torno a su reino. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo las bendiciones y gobierno de Dios. Vamos a orar, pastor.